ETN Noticias presenta La Entrevista. Pues más que una entrevista, es una plática con el dirigente nacional del Partido Nueva Alianza, el profesor Luis Castro, que se encuentra en Guanajuato. Profesor, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, Juan Martín, por esta oportunidad. Pues un tema que va a sentar un precedente histórico dentro del sistema jurídico mexicano es el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de ayer, donde se condena a una escuela particular para indemnizar por el daño, en reparación del daño moral a un niño que fue víctima del bullying, y es importante su opinión como partido de Nueva Alianza, muy ligado a lo que es el magisterio, profesor. Sí, Juan Martín, primero gracias por esta oportunidad. En efecto, justo al cumplirse un año del terrible acontecimiento en el que falleció un menor, esta resolución de la Corte sienta un precedente que además permite ver el fenómeno de una manera integral y no como lo trataron de hacer algunos actores cuando sucedió el acontecimiento. Debemos tener muy claro que en el caso de este acoso escolar, que ya se ha familiarizado el concepto de bullying, pero que es un acoso escolar que implica violencia entre los propios jóvenes o niños y el entorno de la sociedad, es el reflejo de los problemas que tiene la sociedad y no es responsabilidad solamente de la maestra o del maestro. Entonces la resolución de la Corte involucra a las autoridades de la escuela, en este caso particular, y nos va a obligar a legislar con responsabilidad. Por otro lado, profesor, hace rato manifestaba usted que entre la sociedad hay irritación y molestia por la calidad en la representación política. Su opinión, a una inquietud muy personal de elevar incluso a derecho fundamental, derecho humano, la digna representación dentro del quehacer administrativo. Pues la verdad es que creo que lo que debemos hacer es desmitificar. Hay que desmitificar aquellos aspectos que generan la distancia entre el representante y la ciudadanía. Porque el representante, ¿quién es el representante? El representante pues, son los regidores, son los presidentes municipales, son los diputados locales, son los gobernantes que la ciudadanía va eligiendo. Entonces, si se va, hay que dotarle de contenido a esta dignificación que planteas. Y este contenido pasa por una cultura de la legalidad, este contenido pasa por rendir cuentas, este contenido pasa porque deban dar la cara a los políticos y los representantes a quienes los ponen ahí. Hace rato decías, profesor, que hace falta una nueva cultura política. La pregunta es, y yo le agregaría, más allá de una nueva cultura política, ¿hace falta la regeneración de nuestra clase política? Yo te diría que con que la renovemos y entre Nueva Alianza, hace falta pintar de turquesa a la clase política. ¿Qué significa turquesa? ¿Qué garantía hay para el ciudadano, para el gobernado? Pues la garantía para el gobernado es que nuestra convicción, nuestra congruencia y que representamos causas, no intereses. Con la reforma política electoral se vive, o vivimos como ciudadanos, ustedes como también políticos, un nuevo escenario. Recordamos aquella polémica por los spots de Nueva Alianza, eso de a huevo o de me rompo la madre, ¿no? Con ese tipo de spot se quiere regenerar, se quiere educar a los políticos, a los ciudadanos. Déjame decirte primero que si has leído a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, o platicado con tus hijos, esa es la forma legítima y auténtica como hablamos de manera correcta. Son spots que entran dentro del marco de un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Pero expresando circunstancias y con un lenguaje referido por la Academia de la Lengua y desarrollado por nuestros mejores autores y que no ofenden a nadie. Finalmente, profesor, hace rato hablabas de políticas públicas y me parece que la transparencia debe de ser política pública, porque muchos gobiernos, desde lo municipal hasta lo estatal y lo federal, le siguen apostando a la sociedad. ¿Crees tú que dentro de esa agenda legislativa para los diputados federales hace falta el endurecimiento, la modificación, derogación o reformas del marco jurídico legal para hacer obligatorio la rendición de cuentas y sancionar a todo aquel gobernante que se opone a
a convertir los gobiernos o los entes públicos como verdaderas bolas de cristal? La verdad es que se acaba de aprobar la ley de transparencia y se tuvieron grandes avances, pero no fue suficiente. Nueva Alianza intentamos incluir como sujeto obligado a los grupos parlamentarios en el manejo de los recursos. Si tú recuerdas, en el Congreso el recurso que le dan a los grupos parlamentarios se comprueba, pero no tiene que rendirse cuentas ni transparentarse, es de libre asignación, aunque sí es fiscalizado por la auditoría interna. Entonces nosotros, Nueva Alianza, ya tenemos Grupo Parlamentario Transparente, una página donde decimos en qué se gastó cada recurso ordinario y extraordinario del grupo parlamentario. Finalmente, profesor, ya para no quitar del tiempo y te agradecemos la presencia y este tiempo para la entrevista, el ciudadano común y corriente se pregunta afuera, es una elección donde se tiene que vencer el principal enemigo, que es el abstencionismo. La percepción del ciudadano es que siempre son los mismos políticos. La figura del político está degradada. ¿Cómo vamos a convencer a aquella sociedad para invitarla a votar y decirle que no siempre son los mismos, aunque siempre es la corrupción la que impera dentro de la clase política, ¿no? Es nodal tu pregunta. Es muy importante que no haya abstención. Es muy importante que no haya voto nulo, porque si te abstienes de votar o si nulificas tu voto, estás renunciando a decidir y estás fortaleciendo que no haya cambios, estás fortaleciendo el establecimiento, estás fortaleciendo que los de siempre se queden con menos votos, pero se queden. Entonces, si quieres castigar o premiar a los políticos, si quieres que las cosas cambien, lo que hay que hacer es votar. Es como más se presiona a los políticos y a las políticas, es como más se presiona votando. Finalmente, licenciado, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras emitir a través de la señal ETN Noticias a todos aquellos candidatos que van a representar a Nueva Alianza en el estado de Guanajuato, los distintos puestos de elección popular? Pues que ser turquesa es estar del lado de la gente, hay que decirlo con orgullo, y todo lo que hagamos por que crezca Nueva Alianza en Guanajuato va a ser en beneficio de Guanajuato, va a ser en beneficio de la educación pública, ahora que hay enemigos de la educación pública abiertamente navegando por estos mares. ETN Noticias presentó La Entrevista.